Nadie la miraba a los ojos. Nadie, excepto él. La nieve caía lenta, casi silenciosa, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Ella apretó al bebé contra su pecho cuando vio al hombre detener el carro. Los caballos resoplaron, el vapor salió de sus hocicos y se mezcló con el aire helado. Por un segundo, pensó que seguiría de largo, como todos los demás. Siempre era así. Un vistazo rápido, una mueca, y luego el rechazo sin palabras. Pero el carro se detuvo. El hombre no dijo nada al principio. Alto, serio, con el abrigo gastado y un sombrero negro que ocultaba parte de su rostro. Sus botas crujieron sobre la nieve cuando bajó. Ella sintió cómo sus 3 hijos se aferraban a su falda, como si presintieran que ese instante podía cambiarlo todo, o destruir lo poco que les quedaba. No busco limosna, dijo ella antes de que él hablara, con la voz quebrada pero firme. Busco trabajo. El hombre la observó. No como los otros. No miró su ropa rota primero, ni la suciedad en los zapatos de los niños, ni la desesperación obvia. Miró al bebé. Dormía. Demasiado tranquilo para el frío que los rodeaba. ¿Cuánto tiempo lleva sin comer?, preguntó él. Ella parpadeó. No era la pregunta que esperaba. Tragó saliva. 2 días. Los niños bajaron la mirada. El ranchero apretó la mandíbula. El silencio volvió a caer entre ellos, pesado, incómodo. Ella ya conocía ese silencio. Era el mismo que venía antes del no. Nadie quiere contratar a una mujer con hijos, añadió ella rápido, como si se defendiera. Lo entiendo. Solo, pensé que tal vez. Él levantó la mano, no para callarla, sino para detener el tiempo. No te pregunté por eso. Ella alzó la vista. Te pregunté cuánto tiempo llevas sin comer. Algo en la forma en que lo dijo la desarmó. No había lástima. Tampoco dureza. Solo, interés. Real. ¿Sabes trabajar?, continuó él. Sé limpiar, cocinar, coser, cuidar animales. Respondió ella sin dudar. Sé sobrevivir. El ranchero asintió lentamente. Caminó hacia el carro, luego se detuvo. Fue entonces cuando hizo la pregunta. La única que nadie antes se había atrevido a hacer. ¿Por qué nadie quiere contratarte? Ella sintió que el frío le atravesaba los huesos. Esa pregunta no era inocente. Nunca lo era. Porque dicen que traigo problemas, susurró. Porque mi marido murió, y el pueblo decidió que fue mi culpa. El hombre la miró fijamente. Los niños contuvieron la respiración. El viento sopló más fuerte. ¿Y tú lo mataste? Ella negó con la cabeza, con lágrimas congelándose en sus pestañas. No. El ranchero sostuvo su mirada durante un largo, peligroso segundo. Luego dijo algo que ella jamás olvidaría. Entonces sube al carro. Los niños no reaccionaron de inmediato. Ella tampoco. Era demasiado fácil. Demasiado bueno. Nadie regalaba nada en ese mundo. No es caridad, añadió él, como si pudiera leerle la mente. Es trabajo. Pero en mi rancho hay reglas. Si mientes, te vas. Si robas, te vas. Si pones en peligro a mis hombres, te vas. Ella asintió una y otra vez. No miento, dijo. Solo quiero una oportunidad. El ranchero le tendió la mano. Una mano áspera, marcada por años de trabajo y pérdidas. Yo también. El viaje comenzó en silencio. Dentro del carro, los niños temblaban menos. El bebé seguía dormido. Ella no dejaba de mirar al hombre, tratando de entender por qué había hecho lo que hizo. No sabía que ese mismo hombre cargaba con un secreto. Uno que, cuando saliera a la luz, podría destruirlos a todos. Esa noche, alrededor del fuego, uno de los niños rompió el silencio. ¿Usted es bueno o malo?, preguntó. El ranchero miró las llamas. Depende de a quién le preguntes.
Ella sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Días después, al llegar al rancho, los murmullos comenzaron. Las miradas. Las preguntas sin voz. Ella lo sintió enseguida, no era bienvenida. Esa es la viuda, susurró uno de los hombres. La que dicen que envenenó a su marido. Ella apretó los dientes. El ranchero escuchó. No dijo nada. Pero esa noche, alguien dejó un cuchillo clavado en la puerta de su habitación. Sin nota. Sin explicación. Solo una advertencia. Ella supo entonces que el pasado no la había dejado seguir. Y que el ranchero estaba arriesgando más de lo que parecía. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que el hombre al que todos culpaban de la muerte de su esposo, trabajaba en ese mismo rancho. Y que el ranchero lo sabía desde el primer día. Si quieres la continuación inmediata, el cuchillo siguió ahí toda la noche. Nadie lo quitó. Nadie preguntó. Nadie fingió sorpresa. Ella casi no durmió. Cada crujido de la madera le sonaba a pasos, cada soplo del viento a un susurro diciendo su nombre. Al amanecer, el ranchero ya estaba de pie, preparando a los caballos como si nada hubiera pasado. Cuando ella salió, pálida, con el bebé envuelto en mantas, él vio el cuchillo sin necesidad de que se lo señalaran. Aquí no se permiten amenazas, dijo en voz baja. Lo arrancó de la puerta y lo clavó en el tronco de un árbol, tan fuerte que la hoja vibró. La próxima vez que alguien tenga algo que decir, continuó, mirando a los hombres, que lo diga de frente. Nadie respondió. Pero las miradas, esas gritaban. Ella empezó a trabajar ese mismo día. No se quejó. No pidió descanso. Cocinó, limpió, cosió ropa vieja, calmó caballos nerviosos. Los niños se mantuvieron juntos, observando, aprendiendo a no estorbar. El rancho era grande, duro, y estaba lleno de silencios peligrosos. El ranchero casi no hablaba con ella. Pero la observaba. Siempre. La tercera noche, uno de los hombres llegó borracho al establo donde ella estaba guardando herramientas. Aquí no perteneces, le dijo, cerrándole el paso. Las mujeres como tú traen desgracia. Ella retrocedió. El bebé empezó a llorar. Antes de que pudiera responder, una voz cortó el aire. Da un paso más, y no vuelves a beber en este rancho. El hombre se giró. El ranchero estaba ahí, quieto, con la mirada helada. ¿La defiendes? Se burló el borracho. ¿O no te dijeron quién es? Sé perfectamente quién es, respondió él. Y tú sabes perfectamente quién manda aquí. El hombre escupió al suelo y se fue tambaleando. Ella se quedó inmóvil, temblando. Gracias, susurró. El ranchero no respondió. Solo dijo. No andes sola de noche. Esa distancia dolía más que el rechazo. Porque ella empezaba a confiar. Y confiar era peligroso. Días después, escuchó algo que no debía. Estaba en la cocina, cuando oyó voces en el despacho. Reconoció una. La otra, la hizo sentir que el suelo se abría bajo sus pies. Si ella habla, estamos perdidos, decía el hombre. Esa mujer sabe demasiado. Ella no sabe nada, respondió el ranchero. Y así va a seguir. ¿Y si recuerda? ¿Y si alguien le dice la verdad? Silencio. Entonces pagaré el precio, dijo el ranchero finalmente. Como debía serlo hace años. Ella retrocedió sin hacer ruido. El corazón le latía tan fuerte que creyó que podrían oírlo. Esa noche no durmió. La pregunta empezó a carcomerla. ¿Qué verdad? ¿Y por qué él estaba dispuesto a pagar por ella? El giro llegó con el invierno más duro. El hombre que había sido el mejor amigo de su difunto esposo apareció en el rancho. Delgado, enfermo, con los ojos llenos de culpa. Ella lo reconoció al instante. Él bajó la mirada. Tú, susurró ella. Él cayó de rodillas. No fuiste tú, dijo, llorando. Yo cambié el frasco. Yo lo envenené.
Y él lo sabía. Ella sintió que el mundo se detenía. ¿Por qué? Preguntó con un hilo de voz. Porque descubrió lo que hacíamos, el robo, la traición, y el ranchero, levantó la vista, intentó detenerme. Pero llegué primero. Ella miró al ranchero, que acababa de entrar. ¿Tú sabías? Preguntó ella. Él no lo negó. Desde el primer día. Las lágrimas le corrieron sin permiso. Entonces me dejaste cargar con el odio, con el rechazo, con el hambre. Te dejé vivir, respondió él. Si hablaba antes, ellos te habrían matado para callarte. El silencio fue brutal. Y ahora, continuó él, ya no puedo protegerte. Esa noche, el pueblo llegó armado. Antorchas. Gritos. La verdad había salido a la luz, demasiado tarde. Entréguenla. Gritaban. Ella trajo la desgracia. El ranchero se paró frente a la puerta, solo. Si la quieren, dijo, tendrán que pasar sobre mí. Ella entendió entonces. No era solo trabajo. Era redención. El disparo sonó. Luego otro. Y otro. Cuando amaneció, el rancho estaba en silencio. Ella salió con los niños. El ranchero yacía herido, pero vivo. El pueblo se había ido. La verdad, ya no podía enterrarse. Ella se arrodilló a su lado. Nadie me dio una oportunidad, dijo. Tú sí. Él sonrió débilmente. Entonces quédate. No como empleada. Ella lo miró. Por primera vez, sin miedo, ella pensó que después de aquella noche todo se calmaría. Se equivocó. El ranchero sobrevivió, pero la bala no solo le atravesó el cuerpo, también rompió el frágil equilibrio del rancho. Durante días estuvo entre la vida y la muerte, respirando con dificultad, sudando fiebre, murmurando nombres que ella no entendía. Ella no se separó de su lado. Ni un momento. Dormía sentada, con el bebé en brazos y los niños acurrucados en el suelo, como si el simple hecho de quedarse ahí pudiera mantenerlo vivo. No te mueras, susurró una noche, creyendo que él no podía oírla. No después de todo. Él abrió los ojos apenas un segundo. Todavía no, murmuró. Aún te debo la verdad completa. Cuando por fin despertó del todo, el rancho ya no era el mismo. 2 hombres se habían ido. Otros evitaban mirarla. Y algunos, la miraban con rencor abierto. El pueblo no va a olvidar, le dijo uno de los peones. Aunque la verdad haya salido. Ella lo sabía. El oeste no perdonaba fácil. Especialmente a una mujer que había sobrevivido. Una tarde, mientras colgaba ropa, vio llegar polvo en el horizonte. No era una caravana común. Eran hombres armados. No del pueblo. Forasteros. El ranchero, aún débil, salió apoyándose en un bastón. Vinieron por mí, dijo sin sorpresa. ¿Por qué? Preguntó ella. Porque el hombre que mató a tu esposo no actuó solo, respondió. Había dinero. Mucho. Y ese dinero pertenece a gente peligrosa. El miedo volvió a instalarse en su pecho. Entonces vámonos, dijo. Ahora. ¿Antes de qué? No, la interrumpió él. Pasé toda mi vida huyendo. No esta vez. Los forasteros bajaron de sus caballos. El líder sonreía como quien ya se cree dueño del lugar. Ranchero, dijo. Vinimos a cerrar asuntos pendientes. Ella dio un paso al frente sin pensarlo. Aquí no, dijo. Aquí ya hubo suficiente muerte. El hombre la miró con interés. Tú debes ser la viuda, sonrió. La que no murió cuando debía. El ranchero se tensó. Si la tocas, no sales vivo de aquí. El líder rió. Siempre tan noble. Por eso casi te matan. El enfrentamiento fue rápido. Brutal. Polvo, gritos, disparos. Ella protegió a los niños mientras el rancho ardía en caos. Cuando todo terminó,
2 cuerpos yacían en el suelo. Los forasteros huyeron. El ranchero cayó de rodillas. Ella corrió hacia él. Se acabó, dijo. Ya no tienes que cargar con esto solo. Él la miró, cansado, pero libre. Quédate, repitió. Como familia. Ella asintió. Esta vez sin dudas. Meses después, el rancho volvió a respirar. Los niños rieron. El pueblo, poco a poco, cambió el miedo por respeto. No todos, pero lo suficientes. Una noche, bajo el cielo lleno de estrellas, él habló por fin. Te contraté ese día no solo por compasión, confesó. Te contraté porque vi en tus ojos lo mismo que había en los míos, alguien a quien el mundo ya había condenado. Ella tomó su mano. Y decidiste hacer la pregunta correcta. Él sonrió. Sí. Porque una sola pregunta puede cambiarlo todo. La paz nunca llega de golpe. Llega a pedazos. Y siempre cobra algo a cambio. El rancho se reconstruía lento. Madera nueva sobre cicatrices viejas. Cada martillazo parecía despertar recuerdos que nadie decía en voz alta. Ella trabajaba desde el amanecer, pero ya no lo hacía con la cabeza gacha. Caminaba erguida. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella sí. El ranchero la observaba desde el porche. Cojeaba un poco. La bala le había dejado una marca que no iba a desaparecer. Tampoco quería que lo hiciera. Era un recordatorio. Van a volver, dijo una tarde, sin mirarla. Ella no fingió sorpresa. Lo sé. Cuando lo hagan, no preguntarán, añadió. Vendrán a terminar lo que empezaron. Ella dejó el balde en el suelo. Entonces esta vez no correremos. Esa noche, uno de los niños escuchó pasos. No eran de caballo. Eran suaves. Demasiado. Ella tomó el rifle antes de pensarlo. El ranchero salió con ella. La luna apenas iluminaba la silueta de una mujer en la entrada. No vengo a pelear, dijo la voz. Vengo a advertirles. Era alguien del pueblo. La misma que un día le negó trabajo sin mirarla a la cara. Los hombres que mandaron a buscarte no se detendrán, continuó. Pero el pueblo ya no está de su lado. Ella sintió algo extraño. No alivio. No victoria. Solo cansancio. ¿Por qué ayudar ahora? Preguntó. La mujer bajó la mirada. Porque mi hija preguntó hoy por qué te odiábamos, y no supe qué responder. Cuando se fue, el silencio volvió a caer. Pero esta vez no pesaba igual. Días después, llegaron más hombres. Pero no con armas. Con familias. Con animales. Con historias rotas parecidas a la suya. El rancho dejó de ser solo un rancho. Se volvió refugio. Estás creando algo peligroso, le dijo el ranchero una noche. Algo que el oeste no entiende. Ella lo miró. El oeste tampoco me entendía a mí, y aquí sigo. El verdadero giro llegó al amanecer de un domingo sin iglesia. Un muchacho llegó galopando, herido. Vienen, dijo. Esta vez todos. No hubo tiempo para huir. Ni para rezar. Ella miró a los niños. Luego al ranchero. Si caemos, dijo, que sea de pie. La batalla fue distinta. No fue solo disparos. Fue el pueblo entero decidiendo de qué lado estaba. Algunos hombres bajaron las armas. Otros las alzaron. El polvo lo cubrió todo. Cuando el humo se disipó, los que buscaban sangre ya no estaban. Ella se quedó en medio del patio, temblando. No de miedo. De alivio. El ranchero se acercó despacio. Te dije que una pregunta podía cambiarlo todo, dijo. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. No fue la pregunta, respondió. Fue la respuesta. Esa noche, bajo las estrellas, él le tomó la mano sin pedir permiso. Ella no la soltó. El rancho ya no era solo un lugar. Era una decisión. Una promesa.
Y esta historia no termina aquí.